vez te has preguntado qué secretos de la Biblia permanecen escondidos a plena vista? Los misterios y revelaciones ocultas en las Escrituras han capturado la imaginación de generaciones. Prepárate para descubrir 10 secretos que desafían la comprensión convencional y podrían cambiar tu visión de lo divino. Suscríbete para no perderte ninguna revelación impactante. 1. El secreto de los nombres divinos ocultos. Los nombres divinos en la Biblia no son meros identificadores, son ventanas a la esencia misma de Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando Dios se revela a Moisés, usa el nombre Yo soy el que soy, un título que encapsula la autoexistencia y la omnipresencia de Dios. Este nombre, Yahvé, es fundamental en la tradición judeocristiana y su significado profundo refleja una realidad trascendental, un ser eterno y autosuficiente. Sin embargo, hay nombres menos conocidos que también revelan facetas intrigantes de la divinidad. En Éxodo capítulo 33, verso 19, Dios revela a Moisés su nombre como Yahvé, pero también muestra su gloria de una manera que sugiere una comprensión más profunda. La frase, te haré conocer mi bondad, indica una dimensión de Dios que va más allá del simple nombre. Es un acto de revelación personal y directa que va más allá de las palabras. Además, en Hechos capítulo 4, verso 12, se menciona que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, refiriéndose a Jesús. Este nombre no solo indica autoridad, sino también el poder redentor y salvador de la figura mesiánica. La implicación es que el nombre de Jesús encapsula una obra divina de salvación que es clave para la fe cristiana. Lo que muchos no saben es que estos nombres ocultos y sus interpretaciones más profundas han sido objeto de estudio en la Cábala y la mística cristiana. Estos nombres revelan atributos de Dios que van más allá de la comprensión literal, ofreciendo una visión de la divinidad que es a la vez misteriosa y profundamente íntima. La investigación de estos nombres es un viaje hacia una mayor comprensión de lo sagrado. 2. Las profecías perdidas de los antiguos profetas. Las profecías de los antiguos profetas, a menudo pasadas por alto o mal interpretadas, ofrecen una visión profunda que puede cambiar nuestra comprensión de la historia bíblica. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, se menciona una profecía que describe la desolación que se instaurará en el templo. Este versículo es clave para entender la visión escatológica de Daniel, pero ha sido interpretado de manera diversa a lo largo del tiempo. La desolación puede ser vista como una referencia a la destrucción del templo en Jerusalén, o como un presagio de eventos futuros aún no cumplidos, lo cual ofrece una perspectiva más amplia sobre los juicios y la restauración en la historia bíblica. Isaías, en su capítulo 53, presenta un pasaje conocido como el Cántico del Siervo Sufriente. Este capítulo describe a un siervo de Dios que sufre y es herido por las transgresiones de otros, y su sufrimiento trae sanidad a los muchos. Aunque tradicionalmente interpretado como una referencia al pueblo de Israel, la visión cristiana lo ha visto como una profecía de la venida de Jesús como el Mesías. Este pasaje, que ha sido interpretado erróneamente por algunos, tiene implicaciones profundas para entender la naturaleza del sufrimiento y la redención. La correcta interpretación de este texto no solo ilumina la misión del Mesías, sino también el propósito del sufrimiento en el contexto divino. En Zacarías, capítulo 14, versículo 2, se profetiza una época en la que Jerusalén será rodeada por naciones y se experimentará un gran sufrimiento. Sin embargo, esta profecía también incluye una promesa de liberación y restauración. Este pasaje ha sido a menudo olvidado o minimizado,
pero su correcta comprensión revela un patrón de juicio y restauración que es recurrente en la narrativa bíblica. La forma en que se interpretan estos pasajes puede alterar significativamente nuestra comprensión de la historia de Israel y la función de las profecías en la redención final. 3. El misterio del libro de Enoc. El texto prohibido. El libro de Enoc, un antiguo texto apócrifo, ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes debido a sus sorprendentes revelaciones y su influencia en el cristianismo primitivo. Este libro, atribuido al patriarca Enoc, mencionado en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, ofrece una visión única sobre los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, produciendo una descendencia de gigantes. Esta narrativa, aunque breve en el Génesis, es expandida en detalle en el libro de Enoc, proporcionando una elaborada historia sobre estos seres caídos, conocidos como los vigilantes, y sus enseñanzas corruptoras a la humanidad. El libro de Enoc también se menciona en el Nuevo Testamento, específicamente en Judas capítulo 1, versículos 14-15, donde se hace referencia a una profecía de Enoc que predice el juicio sobre los impíos. Esta inclusión en Judas indica que el texto tenía una notable influencia y aceptación en el cristianismo primitivo. Sin embargo, a pesar de su prominencia en algunos círculos, el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico oficial. La exclusión del libro de Enoc se debe a varias razones. Primero, su contenido desafía y expande las narrativas tradicionales de la Biblia, ofreciendo detalles y visiones que algunos líderes eclesiásticos consideraron controvertidos. Además, la falta de consenso sobre su autoría y autenticidad contribuyó a su exclusión. Su influencia persiste, sin embargo, en la forma en que moldea la comprensión de las figuras angélicas y el juicio en las Escrituras. Este texto revela la complejidad del proceso de canonización y nos invita a considerar cómo las tradiciones no incluidas pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre las creencias y enseñanzas religiosas. Estudiar el libro de Enoc nos recuerda la riqueza y diversidad de la tradición judeocristiana y nos anima a explorar la profundidad de los textos antiguos. 4. La realidad de los ángeles caídos y su influencia. El concepto de ángeles caídos, a menudo considerado un tema oscuro y misterioso, revela mucho sobre el conflicto espiritual que subyace en la narrativa bíblica. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, se describe a una figura caída, a menudo identificada como el rey de Babilonia, pero también asociada con Lucifer. Este pasaje, con su referencia a la caída desde el cielo y la caída de la soberbia, sugiere una rebelión celestial y un castigo divino. El texto no solo ilustra la caída de un ser celestial, sino que también establece un patrón de orgullo y caída que es central en la comprensión del mal en la Escritura. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, amplía esta visión al dirigirse al rey de Tiro, pero en el contexto de su descripción de un ser adornado y caído, se percibe una referencia más amplia a una entidad angelical caída. Este pasaje describe cómo la belleza y la sabiduría del ser fueron corrompidas por su orgullo y corrupción. La narrativa sugiere una caída de una posición elevada y la transformación de un ser lleno de luz en uno de oscuridad. Esto resalta cómo la corrupción espiritual puede derivarse de una rebelión personal contra Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, ofrece una visión dramática del conflicto celestial. Aquí se narra una batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, resultando en la expulsión del dragón, identificado como Satanás. Este pasaje es crucial para comprender la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, y la influencia persistente de los ángeles caídos en el mundo terrenal.
5. Los secretos del templo de Salomón y su oculta sabiduría. El templo de Salomón, descrito en Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, y en Segunda de Crónicas, capítulos 3 y 4, es mucho más que una estructura física. Es un símbolo profundo cargado de significados esotéricos. La detallada descripción de su construcción revela aspectos que van más allá de la arquitectura y la funcionalidad del edificio. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 2, se describe el templo como un edificio de 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Estos números no son meros detalles técnicos, sino que están imbuidos de significados simbólicos. Por ejemplo, el número 60 puede estar asociado con la plenitud y la perfección en la tradición bíblica. La estructura del templo, con sus proporciones específicas, puede estar representando un equilibrio divino y una armonía universal. En Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23, se menciona el mar de bronce, una gigantesca fuente de agua de 10 codos de diámetro. Este elemento, junto con las 12 torres de bronce que lo rodeaban, puede ser interpretado como un símbolo de purificación y de la conexión entre lo celestial y lo terrenal. La capacidad del mar de bronce para contener agua refleja la idea de que el templo es un lugar de purificación espiritual y de conexión con lo divino. Por otro lado, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 10, se describe la creación de los querubines de oro que custodian el lugar santísimo. Estos querubines tienen una envergadura de 20 codos y representan la presencia de Dios y la protección divina. La construcción del templo y los elementos que lo componen parecen estar diseñados para reflejar una cosmología espiritual, donde cada componente tiene un significado oculto y esotérico. El estudio detallado del templo de Salomón y sus componentes revela una rica capa de simbolismo que trasciende la mera construcción física. Cada elemento puede ser visto como un reflejo de principios espirituales más profundos y de la sabiduría divina que se revela a través de la arquitectura sagrada. La contemplación de estos detalles puede ofrecer una mayor apreciación de la conexión entre el mundo físico y el espiritual. 6. El enigma de las plagas de Egipto y su significado esotérico. Las plagas de Egipto, descritas en Éxodo capítulos 7 al 12, han sido tradicionalmente vistas como eventos históricos y milagrosos que demostraron el poder de Dios sobre el faraón y los dioses egipcios. Sin embargo, una interpretación más profunda puede revelar que cada plaga contiene un mensaje simbólico que va más allá de lo literal. La primera plaga, la conversión del agua en sangre, Éxodo capítulo 7, verso 20, podría simbolizar la corrupción de los sistemas egipcios, mostrando cómo la vida y el sustento de la sociedad pueden ser trastocados por el juicio divino. La segunda plaga, las ranas, Éxodo capítulo 8, verso 2, puede interpretarse como una invasión de caos y desorden, un desafío directo a la estabilidad del faraón. Las plagas sucesivas, como los piojos, Éxodo capítulo 8, verso 16, las moscas, Éxodo capítulo 8, verso 24, y el ganado enfermo, Éxodo capítulo 9, verso 3, podrían representar la degradación progresiva del poder egipcio y su capacidad para controlar el entorno. Cada plaga parece desafiar la autoridad de los dioses egipcios y demostrar la supremacía del Dios de Israel sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Las plagas finales, como la oscuridad, Éxodo capítulo 10, verso 22, y la muerte de los primogénitos, Éxodo capítulo 12, verso 29, reflejan la culminación del juicio divino, mostrando el total desmoronamiento del orden egipcio y el precio del rechazo a la voluntad de Dios. Estos eventos pueden ser vistos como mensajes esotéricos que enseñan sobre la naturaleza del poder divino y el equilibrio cósmico, invitando a una reflexión más profunda sobre el juicio y la redención.
7. Las cartas perdidas de Pablo. Revelaciones no contadas. En las Escrituras hay referencias a cartas de Pablo que se han perdido o no se han conservado, lo que deja un vacío en la comprensión completa de su ministerio. En Colosenses, capítulo 4, versículo 16, Pablo menciona una carta que envió a los laodicenses. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que ustedes lean la que les envié a ellos. Esta referencia sugiere que había una correspondencia importante entre Pablo y las iglesias que no ha llegado hasta nosotros, dejando un misterio sobre los temas y enseñanzas que contenían. Además, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo hace alusión a una carta anterior que escribió a los corintios. Les escribí en mi carta que no se asociaran con los fornicarios. Esta mención indica que Pablo había abordado problemas de moral y conducta en una correspondencia previa, pero el contenido de esa carta ha sido perdido para la historia. La ausencia de estos textos nos priva de una parte del consejo pastoral y doctrinal que Pablo proporcionó a las primeras iglesias. El estudio de estas cartas perdidas podría revelar aspectos importantes sobre las preocupaciones y directrices que Pablo tenía para las comunidades cristianas, enriqueciendo nuestra comprensión del contexto y el enfoque del apóstol. Reflexionar sobre la ausencia de estas cartas nos invita a considerar cómo la información perdida podría haber influido en la formación de las doctrinas y prácticas cristianas que conocemos hoy. 8. Los mensajes ocultos en los Salmos. Una lectura críptica. Los Salmos, a menudo leídos como simples himnos de alabanza, esconden significados profundos y a veces crípticos. En el Salmo capítulo 22, por ejemplo, encontramos un lamento que empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este pasaje es notable no solo por su angustia, sino porque sus detalles, como la descripción de las manos y pies perforados, han sido interpretados como una prefiguración del sufrimiento de Cristo en la cruz. Salmo capítulo 22, versos 16 al 18. La profundidad de este salmo sugiere que algunos de sus mensajes podrían haber sido entendidos de manera más clara solo para aquellos con una percepción espiritual aguda. El Salmo capítulo 110, con su enigmático «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra», presenta una imagen de un rey sacerdote eterno que ha sido tradicionalmente interpretado como una referencia a la figura mesiánica de Jesús. Salmo capítulo 110, verso 1. Esta interpretación revela una capa de comprensión que va más allá de la lectura superficial, indicando que los salmos a menudo contienen mensajes proféticos destinados a ser descifrados a lo largo de la historia. En el Salmo capítulo 119, el más extenso de todos, se celebra la ley de Dios, con una profundidad que puede pasar desapercibida en una lectura rápida. Cada estrofa del Salmo está diseñada para resaltar la perfección y la importancia de la ley divina, y su estructura acróstica puede servir para profundizar la meditación y el entendimiento. Salmo capítulo 119, versos 1 al 176. Los salmos, entonces, no son solo una expresión de fe, sino un campo de estudio para aquellos dispuestos a buscar más allá de las palabras y descubrir los secretos ocultos que revelan aspectos profundos de la relación entre Dios y la humanidad. 9. El secreto del número 666, más allá de la bestia. El número 666, mencionado en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, como el número de la bestia, ha sido interpretado ampliamente como un símbolo de maldad y oposición a Dios. Sin embargo, una interpretación más profunda sugiere que este número también puede reflejar conceptos que van más allá de la mera identificación de un individuo maligno. En el contexto de la numerología bíblica,
El 666 es visto como un número que carece de la perfección divina, ya que el número 7, por contraste, simboliza la completitud y la perfección en la Biblia. Este número podría representar una forma de incompletitud o de distorsión de la verdad divina, un reflejo de la incapacidad humana para alcanzar la perfección sin la intervención de Dios. Además, en el contexto histórico del primer siglo, el 666 podría haber sido una referencia codificada a figuras contemporáneas opuestas a la fe cristiana. Al explorar estas interpretaciones, podemos entender el 666 no solo como una marca de condena, sino también como un símbolo de la lucha entre la perfección divina y la imperfección humana. 10. La caverna de los manuscritos del Mar Muerto, revelaciones inesperadas. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en la década de 1940 en cavernas cerca del Mar Muerto, han revelado secretos sorprendentes sobre la teología y la historia bíblica. Estos textos, que incluyen fragmentos de Isaías y Habacuc, ofrecen una visión única y revolucionaria de las Escrituras. Por ejemplo, los fragmentos de Isaías 53 que describen al siervo sufriente muestran variaciones y matices que enriquecen nuestra comprensión del texto y sugieren interpretaciones adicionales sobre el sufrimiento y la redención. Estos manuscritos confirman y expanden las ideas presentes en el texto tradicional, proporcionando un contexto histórico más profundo. En Habacuc, capítulos 1 y 2, los manuscritos presentan variantes en las profecías y reflexiones sobre la justicia y el juicio divino. Estos textos amplían la perspectiva sobre la relación entre la justicia divina y el sufrimiento humano, revelando una riqueza interpretativa que no estaba completamente visible en las versiones más recientes de la Biblia. La importancia de estos manuscritos radica en su capacidad para ofrecer una comprensión más rica y matizada de las Escrituras, desafiando y profundizando la visión tradicional sobre la historia bíblica y la teología. ¿Qué aspectos de los manuscritos del Mar Muerto te resultan más sorprendentes? Suscríbete para seguir explorando estos misterios y más.